Hola a todos, mi nombre es Brenda Martínez y el día de hoy vengo a hablarles sobre las estructuras de hormigón armado, una revisión de los mecanismos de corrosión. El concreto reforzado con barras de acero suele tener un gran desempeño en estructuras ingenieriles, gracias al aporte de propiedades mecánicas por parte de las varillas. Aunque en Colombia es tan absurdo como frecuente que se caigan los puentes, alrededor de 20 puentes se han caído en los últimos 30 años. ¿Por qué sucede esto? Pues como el caso particular de 1998, donde el puente que comunicaba Ibagué con el norte del Tolima se cayó por fallas estructurales. Bueno, lo que intenta hacer el concreto reforzado es pasivar la barra de acero corrugado, tener un pH alcalino entre los 12.5 a 13.5, pero la morfología del cemento, la cual consta de diferentes grietas y poros, se hace indispensable un estudio o control para que la penetración de otros compuestos no logre dañar la capa pasiva de la barra de refuerzo, logrando una mayor vida útil en el acero. Lo que podemos observar en esta imagen es la representación esquemática de una muestra de mortero de 30 milímetros cúbicos con una barra estirada de acero al carbono. En la barra tenemos un diámetro de 6 milímetros. En la parte B tenemos corte 2D de tomografía microcomputarizada de rayos X, adquiridos por debajo de 140 kilovoltios. Los cortes muestran heterogeneidades del hormigón, forma y orientación de los agregados, presencia de burbujas de aire, la formación de la armadura y la estructura de la interfaz acero-hormigón. Los mecanismos de corrosión del acero al carbono en el hormigón. La vida útil de las estructuras de concreto reforzado se divide en dos periodos de tiempo, una etapa de iniciación y una etapa de propagación. La primera corresponde a la entrada de agentes agresivos como el dióxido de carbono y el ion dicloruro en el hormigón a la barra de refuerzo, resultando en una ruptura progresiva de la película pasiva en la superficie del acero. La etapa de propagación se ve el estado activo de corrosión hasta que alcanza el límite de daño tolerado por normas de construcción. En general, la corrosión del acero se considera en un estado pasivo. Si la densidad de corriente es inferior a 0.1 miliamperios centímetro cuadrado y en el estado activo para valores superiores a 1 miliamperio centímetro cuadrado. Sin embargo, el nivel de deterioro no es lineal en el concreto. El agrietamiento y el desprendimiento pueden acelerar la tasa de corrosión, considerando que la producción de productos de corrosión en el hormigón agrietado puede llenar los poros y disminuir así la tasa de corrosión. La estimación de la vida útil del hormigón armado, la cual requiere conocimiento de las dos etapas principales de la corrosión anteriormente nombradas. En la tabla 1 se observan los aspectos termodinámicos y cinéticos de la corrosión. Los mecanismos de carbonatación y cloruración se desarrollan por separado, pero localmente ocurren de manera simultánea. Aspectos electroquímicos, termodinámicos y cinéticos de la corrosión. La corrosión del acero en el hormigón es un proceso electroquímico que implica la disolución anódica del hierro y en general la reducción catódica del oxígeno, dependiendo de la disponibilidad de oxígeno y el pH cerca de la superficie del acero. También es posible observar la reducción de agua-protón. Por último, la conexión eléctrica entre el ánodo y el cátodo está necesaria para transferir los electrones y un entorno electrolítico para transferir los iones en solución. En el diagrama de Purvé del sistema hierro-agua están expresados en las condiciones experimentales, en el dominio de la estabilidad del agua para dos contenidos de hierro total y dos temperaturas. El área sombrada representa el pH y el rango de potencial generalmente informado para el acero al carbono en el concreto Portland, que indica el dominio de corrosión, las especies de hierro disuelto, y el dominio de pasivación, donde vamos a encontrar las especies de hierro precipitado. La película delgada y pasiva que se desarrolla en la superficie del acero se conserva en condiciones alcalinas. Si esta capa pasiva permanece intacta, el hierro está en el dominio de pasivación y la corrosión es lenta, menores a 0.1 miliamperios centímetro cuadrado. Desafortunadamente, la degradación continua del hormigón armado en ambientes con contenidos de CO2 y Cl- afecta la integridad de la capa pasiva. Cambios de hierro en el dominio de la corrosión, lo que resulta en la aceleración de la corrosión superior a 1 miliamperio centímetro cuadrado y la pérdida progresiva de sección transversal del acero asociada con la formación de productos de corrosión. Analizando la gráfica se puede concluir que a una misma temperatura, la que tenga mayor cantidad de moles de hierro diluidas en un litro de agua tendrá un mayor dominio de pasivación, a diferencia de la que tiene menor cantidad de moles de hierro, tendrá un dominio de corrosión mayor. Corrosión inducida por carbonatación, penetración de CO2 y carbonatación del hormigón. El dióxido de carbono atmosférico, porcentaje de CO2 aproximado de 0.04% en la atmósfera, puede penetrar en el material a la base de cemento, principalmente por la absorción de poros capilares en la superficie del hormigón y por difusión en profundidad a través de la red de poros y microgrietas. Aquí en la siguiente tabla pueden observar que la difusión de CO2 puede aumentar al aumentar la relación agua-cemento, aumenta la porosidad total de la pasta o cuando baja la humedad relativa.
y pues va a decrecer cuando se obstruyen los poros con sales, cuando reacciona en combustión al disolverse con agua formando ácido carbónico. La carbonatación del hormigón es la reacción entre el CO2 y las fases hidratadas que contiene, sea por ejemplo porlandita, entringita, que se pueden observar en la parte inferior. La carbonatación induce cambios en las propiedades mecánicas y microestructura de materiales a base de cemento, resultando especialmente en la formación de carbonatos de calcio, CaCO3, siendo la calcita la fase más estable. Aquí en la figura número 5 vamos a mirar los mecanismos de despasivación y corrosión para la carbonatación. En primer lugar, entra el CO2 en la atmósfera al concreto, bajando el pH a los valores menores a 9 y la carbonatación aumenta por las fases portadoras de calcio. Precipitando CaCO3, el proceso se extiende uniformemente debido a las porosidades y grietas del concreto hasta llegar a las barras de acero, despasivando el mismo. Esto sucede porque se alcanza un pH casi neutro en la barra de acero, finalizando la etapa de iniciación e incrementando la velocidad de corrosión. Como consecuencia se forman productos de corrosión gracias a la difusión de iones de hierro, Fe2+. En la naturaleza y reactividad de los productos de corrosión, su impacto en la durabilidad del material. Se presentan diferentes tipos de productos de corrosión en la siguiente tabla, con algunos valores de expansión volumétricas reportados, aunque lo importante es la identificación de los productos de corrosión. Aquí hablaremos un poco sobre el impacto en el rendimiento estructural de las estructuras de concreto reforzado. La expansión de volumen de los productos de corrosión ejercerán una presión radial sobre el hormigón, generando grietas inducidas por la corrosión si estos crecen en condiciones confinadas. El proceso de craqueo se puede dividir en 3 etapas: llenado de productos de corrosión, hormigón en la tensión de la cubierta y fisuración de la cubierta de hormigón. La primera etapa ayuda a la prevención de la corrosión si se produce la obstrucción de los poros. El resultado de las otras 2 etapas es la corrosión acelerada porque se crean caminos preferenciales para la entrada de agentes agresivos. El desarrollo de los productos de corrosión y la posible formación de las grietas inducidas por la corrosión se pueden monitorear a través de la microscopía electrónica de barrido, espectroscopía de rayos X de dispersión de energía, difracción de rayos X y espectroscopía Raman. En la figura número 7 podemos observar unos cortes de rayos X computarizados adquiridos en una muestra de mortero con la figura número 1. Comparando la misma muestra antes y después de la corrosión, los cortes 2D se extraen del volumen 3D de la misma posición para visualizar el desarrollo de productos de corrosión. La barra de refuerzo se muestra antes y después de la corrosión mediante el umbral de los productos de corrosión que se encuentra en rosado. Las imágenes de rayos X muestran que los productos de corrosión llenan la porosidad, es decir, los huecos de aire, y generan grietas en el mortero alrededor de la barra de refuerzo, hasta su superficie, que están rodeadas de amarillo. Ahora hablaremos de los métodos eléctricos para ensayos no destructivos y evaluación de la corrosión. Los ensayos no destructivos y evaluaciones de la corrosión del acero en el hormigón es un tema importante para prevenir la vida útil de las estructuras de hormigón armado. Entre las diferentes técnicas, los métodos eléctricos permiten evaluar la velocidad de corrosión, que es un parámetro de gran importancia, donde se estima la vida útil de las estructuras de concreto reforzado en la etapa de propagación. Entre algunos métodos se tiene potencial de corrosión, resistividad del concreto, resistencia de la línea de polarización, entre otros. En la figura número 8 se puede ver la medición que se realiza con una configuración de 2 electrodos, conectados la barra de refuerzo a la primera mitad de la celda y un electrodo de referencia LRE a la otra mitad, a través de un voltímetro de alta impedancia. El método fue referenciado por primera vez como el método de prueba estándar ASTM C876 para potenciales de media celda de acero de refuerzo sin recubrimiento en concreto. Dado que la inspección de estructuras de concreto reforzado puede ser un desafío, los avances recientes han indicado la viabilidad de utilizar robots trepadores o drones voladores para el seguimiento del potencial de corrosión. Las ventajas de este enfoque son garantizar la seguridad del operador, especialmente en lugares de difícil acceso, y potencialmente reducir el costo global de la inspección. Aunque por el momento se usan pruebas destructivas que rompen una sección parcial exponiendo la barra de refuerzo. Para finalizar, haremos una interpretación de resultados y las recomendaciones. La norma ASTM C876 recomienda interpretar el potencial de corrosión en función de los valores absolutos, para así evaluar la probabilidad de corrosión en el área medida. Para valores superiores a 116 milivoltios por el electrodo estándar de hidrógeno, la probabilidad de actividad de corrosión del acero es menor al 10%, pero para valores por debajo, es decir, de menos 34 milivoltios por el electrodo estándar de hidrógeno, la probabilidad de actividad de corrosión del acero es superior al 90%, pero en el medio la probabilidad sigue siendo incierta. Muchas gracias y esto fue todo por hoy.